Hola, buenos días. Hoy vamos a explicar cómo depurar errores en aplicaciones que incluyen navegadores de CEF, pero los errores que se producen en la ejecución de código de dentro de la librería de CEF, que en este caso los depuradores de Delphi y Lazarus son incapaces de mostrar ningún detalle. Entonces, para ello vamos a seguir las indicaciones que hay en este mensaje del foro de desarrollo y vamos a descargar varios archivos. El primero de todo, el SDK de Windows. Si no lo tenemos ya instalado, lo descargamos desde esta página, que es esta de aquí. Pulsaríamos el botón para descargar y en este caso yo ya lo he descargado, es esta aplicación de aquí, este es el instalador. En este ordenador ya está todo instalado, pero vamos a echar un vistazo. Recomiendo dejar el directorio de instalación por defecto y en los siguientes pasos hay que seleccionar absolutamente todas las opciones para que se instale todo. Cancelo porque ya está todo instalado. En este caso cierro y seguimos. También es necesario descargar los binarios de CEF. Para este vídeo vamos a utilizar una de las demostraciones del proyecto CEF for Delphi, el mini browser, y simularemos un error que sucede con esa demostración. Entonces, dado que CEF for Delphi y los binarios que aparecen en Spotify tienen la misma versión, no hay que hacer más que descargar los primeros enlaces que aparecen aquí. Si estuviéramos depurando otra aplicación que utilice una versión más antigua de los binarios, entonces tendríamos que pulsar el enlace Show All Builds aquí y buscar la versión correspondiente. Pero en este caso se utiliza la versión que está al principio y tendremos que descargar tres paquetes. Uno, este primer paquete de los binarios para Windows 64 bit, porque vamos a compilar mini browser en 64 bit, y estos son los binarios de CEF en 64 bit. También vamos a utilizar la aplicación de ejemplo oficial del proyecto CEF y los símbolos de depurado, la versión debug, muy importante este detalle. Entonces, descargamos esos tres archivos con esos tres enlaces. Yo ya los tengo descargados, son estos tres de aquí, bueno, mejor dicho, este y este de aquí, y son estos tres directorios ya una vez descomprimidos. Entonces, una vez hecho esto, vamos a seguir al siguiente paso del tutorial, y antes de seguir hay que crear una variable de entorno llamada nt_symbol_path en Windows con este contenido. Para ello vamos a abrir las propiedades avanzadas del sistema, vamos al botón de inicio, ejecutar y tecleamos System Properties Advanced. Aceptamos y aparece esta ventana. Entonces tenemos que pulsar el botón de variables de entorno y tendríamos que pulsar el botón nuevo o nueva aquí en las variables del sistema. Como se puede observar, yo ya lo tengo creado, pero vamos a hacer como que lo creamos. Pulsamos nuevo y en la primera casilla introducimos el nombre de la variable de entorno, nt_symbol_path, y en la segunda el contenido. Tendríamos que pulsar aceptar y aceptar y cerrar las siguientes ventanas, pero en mi caso ya lo tengo creado, por tanto cancelo todo. Después de esto tendríamos que reiniciar Windows para que cargue correctamente esta variable de entorno. Una vez instalado el Windows SDK y reiniciado Windows con esta variable de entorno, lo que habría que hacer es ejecutar la aplicación, una de las utilidades del Windows SDK que se llama WinDBG, que se encuentra en el directorio del disco local C, archivos de programa x86, Windows Kit, 10, debuggers
x64, porque ya que la aplicación que vamos a depurar es de 64 bits, utilizamos el WinDBG de 64 bits. Entonces, lanzamos la aplicación y ahora vamos a hacer que este depurador abra una de las aplicaciones, la aplicación cliente del proyecto CEF, la oficial, y que una vez haya cargado eso, que encuentre los símbolos de depurado. Los símbolos de depurado son, a ver si lo encuentro, está aquí. Están dentro de este archivo, que al descomprimir se crea este directorio, y lo que nos interesa es este archivo, el más grande de todos, el correspondiente a la DLL, el archivo PDB de libtheft.dll. Entonces, como hemos visto aquí, hemos configurado que el depurador, el WinDBG, busque los símbolos de depurado en la carpeta c:/symbols. Esa carpeta ese directorio tendremos que crearlo. En este caso ya lo tenemos creado aquí. Y dentro de esa carpeta, al principio estará vacía, pero conforme vayamos depurando más y más aplicaciones, se irá llenando de todos los PDBs que descarga automáticamente desde Microsoft. Pero este PDB, el de libtheft, habrá que ponerlo manualmente. Entonces, para todo ello vamos a seguir los siguientes pasos. Primero de todo, vamos al menú File, Open Executable, y buscamos el ejecutable de la aplicación cliente. Vamos a hacer una cosa primero. Lo tenemos descomprimido aquí en descargas, en esta carpeta que termina en client. Entonces, esta carpeta release contiene toda la aplicación. Por simplicidad vamos a copiarla al directorio raíz de C. Esto lo pueden hacer en cualquier sitio, pero bueno, yo lo suelo hacer así y lo suelo renombrar a CEF. Este es la aplicación oficial del proyecto. Pero estos binarios son los de release. Entonces, lo que nos interesa para depurar son los binarios de CEF construidos con el objetivo de debug. Entonces, normalmente copiaríamos de los binarios de CEF, copiaremos la carpeta release y resources. Pues en este caso concreto, para depurar con WinDBG, copiaremos el contenido de la carpeta debug y resources. Entonces, copiamos todo y lo copiamos a donde esté la aplicación, en este caso c:/cef. Copiamos todo. Y los resources igual. Copiamos y pegamos. Bien, entonces volvemos al WinDBG y vamos a CEF Client, que es la aplicación oficial. La lanzamos. Y seguimos con los pasos que vienen en el manual. Primero de todo, copiamos este comando para que dé más detalles. Y segundo de todo, copiamos este comando para que recargue la librería, libtheft.dll, la librería. Copiamos y aquí veremos una información muy interesante. Está intentando cargar el PDB desde este directorio. Si no está este directorio, lo creamos y este otro como subdirectorio. Y dentro de todo eso copiamos el archivo PDB que hemos descargado. Entonces, vamos a copiar esto, volvemos a c::symbols. En mi caso tengo que desplazarme para bajar y encontrar el libtheft, que no está, tengo que crearlo. Entonces vamos a crear esto, ahí va, primero de todo este, y luego vamos a crear el subdirectorio con estos números. Botón derecho
hecho y crear carpeta. Ahora, dentro de aquí, copiamos el libcef pdb. Copiamos, vamos otra vez hasta acá. Y copiamos. Bien, ahora WinDBG será capaz de encontrar los símbolos de depurado. Entonces cerramos y volvemos a abrir, pero ahora lo que nos interesa es nuestra aplicación, encontrar que nos dé la pila de llamadas del error en nuestra aplicación. Entonces vamos a Delphi. En este caso he abierto la demostración de mini browser, he seleccionado 64 bits como el resto de los binarios y todo lo demás, y he añadido esta propiedad, setCurrentDir. Le he puesto a true. Esto es absolutamente necesario para que funcione todo con el WinDBG. Entonces compilamos, minimizamos, y ahora en el directorio donde se suele crear todo, que en mi caso está en documentos, embarcadero, estudio, proyectos, C4Delphi bin, tenemos el nuevo ejecutable. Copiamos y vamos a pegar al directorio donde está todo, dentro en Ceph. Muy bien, ahora aquí tenemos nuestra aplicación con los binarios en modo depurado y el WinDBG configurado correctamente. Si la ejecutamos, vemos que la aplicación funciona correctamente y está cargando los binarios de Ceph en modo debug. Bien, cerramos y vamos a lanzar el WinDBG otra vez. Volvemos a File, Open Executable, volvemos a c2./ceph, pero esta vez cargamos mi browser. Bien, volvemos a poner los dos comandos, el noisy, y bueno, ahora mismo no haría falta recargar, simplemente pulsamos debug go o F5 y esta es la aplicación corriendo dentro del WinDBG. Ahora lo que tendríamos que hacer es simular los pasos necesarios para reproducir el error que queremos solucionar. Pero en este vídeo de demostración lo que vamos a hacer es simular un error. Y Chromium tiene una URL con la que se pueden simular errores. Es esta de aquí, chrome://induce browser crash for reals. La cargamos. Esta aplicación ya está totalmente congelada y el WinDBG está mostrando que ha habido un error serio, un crash. Entonces, esto no es la pila de llamadas. La pila de llamadas tenemos que mostrarla en el menú View, Call Stack, y esta es la pila de llamadas. Esto es lo interesante. Si queremos más información, ponemos Source, Addresses, More, y esto es lo interesante, porque aquí muestra tanto los archivos como las líneas de código por la que ha ido pasando la ejecución hasta que se ha producido el error. Para copiar esta información vamos aquí al menú Edit y utilizamos la opción Copy Window Text to Clipboard. Entonces, ahora cuando pegamos esta información ya lo podemos enviar al foro de desarrollo, incluso al proyecto de Ceph si es algún error del proyecto de Ceph o a donde fuera necesario. Y esto es todo. Muchas gracias, adiós.